bendiciones para todos mis hermanos que se encuentren en sintonía en su emisora Bellavista Estéreo. Una vez más estamos aquí en Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dándole gracias al Señor por un día más de vida, por el día de ayer que ya pasó y por los días que se aproximan. Gracias, Padre amado, por este tiempo que dedicamos, Señor, para honrarte, para bendecirte y para exaltarte, Señor. Bendigo a cada oyente, Señor, que empieza a sintonizarse en Bellavista Estéreo. Hoy tenemos el privilegio y tenemos el gusto de tener a una amiga, hermana de la fe. La quiero como una hermana en sangre también, una gran amiga que hoy Dios la ha traído para dar uno de los testimonios que, como le decía ayer cuando hablábamos, que son muchos, pero el que el Señor hoy tenga para que tú que me escuchas en esta preciosa mañana puedas ver el poder de Dios, que Dios es grande y Dios es maravilloso. Damos un cordial saludo a la Iglesia Cristiana Bandera de Victoria, al pastor Edgar España, a la pastora Sandra Charris y a todos los hermanos de Bandera de Victoria, todos los que comienzan a sintonizarse. Un saludo, un abrazo al pastor Jorge de la Cruz, a la pastora Merly Benavides y a todos los hermanos del Tabernáculo del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos la vida del pastor Víctor Pachón y todos los pastores, amigos que se encuentran en sintonía, que son fielmente en esta su emisora Bellavista Estéreo. Hoy también me acompaña mi amada esposa, después de un gran receso. Hoy también tengo la dicha de tenerla acá conmigo, algo que me encanta. De verdad que gozoso. Delmides, muy buenos días, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Buenos días, Eric, de verdad que es un privilegio compartir con ustedes, estar en este lugar, es la primera vez que hago esto, así que estoy un poquito nerviosa, pero agradecida con Dios porque, bueno, yo creo que nada es casualidad, todo en Dios es un propósito. Y si hoy me trajo aquí, creo que es con un propósito y bueno, no solamente para ustedes, para las personas que nos puedan escuchar, sino también para mi vida. Así que gracias por extenderme la invitación y por creer en lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Porque Amén, ha sido mucho lo que Dios ha hecho. Así es, buenos días, mi amada esposa. Amén, gloria a Dios, feliz, contenta, dichosa, así como decía Eri, había tenido un receso. Creo que la mayoría saben, por cuestiones de estudio, agradecida con el Señor por lo que está haciendo en mi vida. Le decía a mi esposo que el Señor colocaría ese tiempo perfecto para que mi hermanita Delmides estuviera con nosotros. Hemos sido testigos de su proceso, hemos sido testigos de lo que el Señor ha cumplido en su vida, de que es una mujer que se ha agarrado de las promesas, ha sido una guerrera que pelea contra viento y batalla. Y yo le decía al Señor que en ese tiempo perfecto ella viniera a edificar a muchas personas que de pronto han menguado en la fe, que de pronto ya no creen en esas promesas. Y yo sé que el Señor va a traer algo bien hermoso, bien maravilloso. Delmide sabe cuánto la queremos, está en nuestro corazón, que ha sido, mejor dicho, una mujer que ha bendecido nuestras vidas con tantas palabras, con tantas cosas, y ella sabe cuánto la queremos nosotros. Así que bienvenida y sé que el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Bueno, Delmide, cuéntanos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay un tema que Dios ha venido ministrando mucho a mi vida y es el tema del afán, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito de esto antes de cualquier testimonio que pueda dar, porque el pueblo de Dios cada día está más afanado, está lleno de ansiedades, está lleno de preocupaciones. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía de que no es posible, de que cuando ya lo hemos conocido a Él, sabemos lo poderoso que es, lo grande que es, y sobre todo que cada uno de nosotros estamos caminando sobre una palabra que Dios nos ha dado, porque tenemos promesas, ¿verdad? Promesas que Dios estableció, promesas que Dios nos entregó, promesas que están allí para que nosotros sepamos a dónde el Señor nos va a llevar. Más sin embargo, diariamente son tantas las cosas por las que atravesamos, las situaciones que vivimos y nos afanamos. Y dice que el afán refleja la falta de fe en Dios.
Y este es un tiempo en que necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Este es un tiempo en que el pueblo de Dios necesita caminar con la certeza, la seguridad y la convicción de quién fue el que le llamó, quién fue el que le habló, y que las promesas que Dios nos ha entregado no van a caer por tierra, porque Él es el Dios que todo lo puede, el que su palabra es en el sí y en el amén, el que no retrocede, el que no cambia. Cuando Él dice que nos va a bendecir de alguna manera, Dios lo hace. Él no es un Dios que hoy esté pensando, Él no es como nosotros, que de pronto hoy tenemos el ánimo para pensar una cosa, pero mañana, dependiendo de la circunstancia o lo que haya sucedido, ya estamos pensando otra. Nosotros somos variantes. Por eso dice el Señor en su palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque cuánto le cuesta al hombre permanecer creyendo en lo que Dios le ha dicho. Es el poder creer aunque no lo veamos, porque de pronto cuando Dios te habla y te dice, yo voy a hacer esto contigo, lo primero que tú dices es, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Si mira mi realidad actual. Pero es que tu realidad no tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho que va a hacer de ti, porque Dios no nos ve en nuestro presente. Cuando Dios nos habla, Él nos está hablando de cómo Él nos ve en un futuro. Amén. Y conforme a eso, Él te entrega una palabra, Eric. Dios no habla para decirte, Eric, tú estás hoy sin empleo, y Dios te va a hablar de, ay, pobrecito Eric, hoy estás sin empleo. Sí. Él habla para decirte, yo te veo como un gran empresario, yo te veo lleno de bendecido, yo te veo en otro nivel, yo te veo transportado a una temporada en la cual te sobreabundará y tendrás para bendecir, porque Dios no va a venir a confirmar tu estado presente. El Señor siempre viene para establecer en ti su propósito, y su propósito se establece a través de lo que Él ha determinado hacer contigo, no lo que tú puedas estar viviendo en este tiempo. Por eso la fe nos debe llevar a nosotros a realmente creer en lo que Dios ha dicho que va a hacer con nuestras vidas, porque si no creemos en lo que Dios ha dicho, entonces no lo veremos. Si tú no lo ves, si tú no lo crees, difícilmente lo vas a ver. Si Dios te dijo a ti que mañana tú estarás predicando a las naciones, pero hoy ni siquiera en tu iglesia te invitan a compartir un mensaje en un ayuno, tú tienes que verte montado en ese púlpito, predicando esa palabra y viendo cómo Dios transforma vidas a través de ti, porque Dios lo dijo. Sin importar que el hombre hoy no te vea, sin importar que el hombre no crea, sin importar que nadie vea en ti lo que Dios está estableciendo, tú lo tienes que creer, porque la palabra de Dios no cae por tierra. Amén, amén, así es. Tremendo tema o reflexión, el afán. El afán que mucho por afanarnos cometemos errores, nos equivocamos, nos estrellamos y después vivimos los ayayay. Y en este tiempo que, bueno, lo he aprendido, que mi esposa es una de las que siempre me ha estado exhortando el tiempo de Dios, pero siempre corriendo que el tiempo. Y hoy damos la gloria a Dios de que se pudo dejar a los niños ubicados, se hizo el almuerzo, quedó hecho el desayuno, y aquí estamos ya. Y de pronto dejando a un lado ese estrés que lo que trae es contristar el Espíritu Santo de Dios. Venimos gozosos, venimos orando, y aquí estamos dándole la gloria a Dios. Claro que sí. Mira, si tú te das cuenta, cuando tú vas donde el médico, lo primero que el médico te dice es ¿cómo están tus niveles de estrés? Exactamente. Porque la mayoría vivimos estresados, la mayoría vivimos en ansiedad. Hoy en día es algo tan impresionante que si tú tienes dolor de cabeza es por el estrés, que si tú te sientes un dolor en el pecho es por el estrés. Si tú tienes, ¿por qué? Porque es que el hecho de tú estar dejándote llenar de ansiedad, dejándote llenar de preocupación, perdiendo la fe y caminando siempre en lo que estás viendo naturalmente, nos lleva a eso. Porque si tú hoy tienes una circunstancia que te está angustiando y tú la miras desde que Dios dijo de que va a ser diferente, es más fácil para ti. Así es. Si tú estás hoy lleno de muchas labores en tu hogar, porque estás apoyando a tu esposa para que estudie, pero tú dices, bueno, gloria a Dios, porque esto yo en poco tiempo lo veremos retribuido y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Es más fácil hacerlo. Si de pronto estás lleno de deudas y no sabes qué hacer, si sales desesperado a la calle a buscar de dónde encontrar, es más difícil
que si tú llegas y dices, Señor, yo voy a orar y sé tú mi guía y sé tú mi dirección, dime qué puerta toco, dime a quién llamo, dime qué hago, qué negocio pongo, cómo lo puedo lograr, es más fácil que si nos dejamos llenar de la ansiedad, del temor, de la angustia y la desesperación que siempre están buscando llegar a nuestras vidas para matar la fe. Porque es claro que la duda mata la fe. Cuando nosotros dudamos del poder de Dios, entonces es allí cuando nuestra fe empieza a menguar. Hay una palabra que Dios quiere establecer en medio del pueblo y es la confianza. Amén. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Dice que la confianza es la esperanza firme que se tiene de algo o de algo que pueda suceder o de alguien. Cuando tú tienes la esperanza firme, la convicción, la seguridad de que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer, todo va a ser más fácil. Así que en esta mañana, pueblo, yo te invito a que tú confíes, que tu confianza en Dios se establezca de tal manera que sea inamovible, que aunque tú estés viviendo lo que estás viviendo, de pronto tú dirás, pero sí, pero es fácil decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Pero yo creo que 12 horas de vigilia no nos alcanzarían para contar todos los testimonios, todos los desiertos, todas las travesías que he tenido que vivir en esta vida para poder llegar al lugar donde estoy. Mas sin embargo te puedo decir que los procesos no terminan, porque en la medida en que Dios te quiere llevando a nuevos niveles van a venir nuevos procesos diferentes. No el que viviste hace 5 años no va a ser el que vivas hoy, porque ya estás en un nuevo nivel, ya los ataques son distintos, ya las necesidades son diferentes y los procesos a veces pueden llegar a ser más fuertes de lo que tú te puedas imaginar. Más sin embargo, si tú tienes la certeza, la confianza en que todo esto hace parte del propósito y que Dios lo está permitiendo para poderte catapultar al destino profético que Él estableció en ti, siempre será más fácil. Amén, amén. De hecho, amor, mira, nosotros tenemos rato que no hablamos, ¿verdad? Hoy que nos vimos es tremendo, pero pareciera porque nos hubiéramos puesto de acuerdo con este tema, porque nos hemos hablado y el tema me llama tanto la atención porque es que lo estamos viviendo nosotros. Mi esposa me dice a mí, yo voy a estudiar, voy a entrar a la universidad. Ella siempre me ha apoyado, como me dice ella, en todas las locuras. Bueno, yo a la final te voy a apoyar, aunque de pronto no me parece, o no sé, me parece una locura, pero te voy a apoyar. Ella siempre me ha apoyado. Y cuando ella me pide el apoyo de estudiar en la universidad, entonces, obviamente uno piensa en lo económico, porque estamos hablando de un semestre, estamos hablando de transporte, estamos hablando, pero ella me habló con esa seguridad, con esa confianza. Sé que es un reto, pero Dios nos va a respaldar, apoya. Amén. Entonces ella pensó que de pronto yo me iba a poner cantaletoso, que cómo era posible, que no, yo le dije, bueno, voy a apoyarte. Y ya tenemos un semestre. Ya voy a culminar el primer semestre. Y de verdad que ha sido de gran bendición. Y Dios me permite no solamente darle su transporte, porque no me gusta que se me vaya nunca estricta, que siempre tenga por si le provoca el refresco, el dedito, la merienda. No me gusta que se me vaya nunca estricta y gracias al Señor ya tenemos un semestre y ya arrancamos. Entonces de verdad que ha sido de gran bendición. Amén, amén. Y ya hay un testimonio precisamente a raíz de esa toma de decisiones, como le decía yo, o sea, de este programa es algo tan familiar que yo creo que la audiencia que nos ve todos los sábados sabe nuestro testimonio de vida, sabe nuestros procesos y ya están como ahí con nosotros a tono de que no ha sido un proceso fácil, pero gracias al Señor ya hay un testimonio de que cuando tú escuchas la voz de Dios y te dice ya este es el tiempo. Recuerdo que di ese testimonio aquí cuando iba a iniciar en enero, dije tomé una decisión que para nosotros como familia es un poquito fuerte, pero Dios ya traía sus planes, ya traía todo y ya me está dando poco a poco y paso a paso la recompensa. Entonces al final les voy a compartir ese pequeño testimonio que sé que hace parte de ustedes también, que han estado orando por nosotros como familia y por este poderoso programa. Amén. Bueno, yo les quiero testificar algo. De pronto hablaba del afán porque es algo que no es de hoy, es algo que vivimos siempre. Sí, claro. El afán, la ansiedad, es algo que siempre va a estar en medio de nosotros porque todos los días va a tocar nuestra puerta una circunstancia, ¿verdad? Yo hace muchos años
bueno, fue lo que Dios puso en mi corazón que les hablara. Hace muchos años trabajé en un banco y estuve trabajando allí por casi 8 años. Cuando yo trabajaba en ese banco, modestia aparte, yo era una gran empleada. Decidí desde que llegué a aprender absolutamente todos los puestos que había en el banco, y por decisión de Dios, porque solamente Dios sabe que nosotros tenemos necesidad, Él me sacó del banco en el momento que yo más necesitaba, cuando más afanada estaba. Antes de sacarme, yo lo pude conocer. Recuerdo que estaba muy llena de deudas. Yo debía, en ese entonces les estoy hablando de 22 años atrás, yo debía como algunos 12 millones de pesos y se los debía a clientes del banco. Y me estaban presionando porque ellos necesitaban que yo les devolviera su plata y me amenazaban con hablar con la gerente del banco. Y resulta que una amiga me dijo, hay una persona que te puede prestar el dinero, pero está en Bogotá y tienes que viajar hasta Bogotá para ir a buscar el dinero. Y yo me acuerdo que conseguimos a través de un cliente viajar a través de una aerolínea de carga. Y me dijo, tienes que estar a las 2 de la mañana para que puedas irte en el avión que sale a las 2 y llegas a Bogotá a las 4, te quedas en el aeropuerto mientras amanece y puedas hacer tu vuelta y te regresas en el avión de carga. Cuando yo llegué a las 2 de la mañana, el avión no había llegado, había tenido un inconveniente y el muchacho me dijo, vuelve a las 5 porque el avión va a llegar a las 5 y sale a las 6. Cuando vuelvo a las 5, el muchacho me dice, imagínate que el avión llegó y ya se fue. Pero hay otro que sale a las 8. Si quieres te quedas durmiendo en el cuarto de los pilotos y cuando llegue el avión entonces yo te aviso. Yo, bueno, ok, listo. Cuando ya yo estoy allí, el avión llega, que ya me iba a subir al avión, recibo una llamada donde me dice, no viajes porque me salió un compromiso y yo tengo que viajar a Panamá y no te voy a poder recibir. Y yo me devolví para mi casa. Había pedido permiso en el banco para no ir esos 2 días a trabajar y pues ya no, ni modo de decir que sí iba a estar, porque busqué una incapacidad médica para poder, respaldar mi ausencia, justificar mi ausencia. Y recuerdo que ese día llegué y me senté en la puerta de una vecina de mi mamá y estaba allí sentada. Yo había ido alguna vez a una iglesia cristiana, pero no conocía del Señor. Y ese día, cuando yo estaba allí sentada, llena de ansiedad, llena de angustia, de desesperación, porque sabía que la consecuencia era que iba a perder mi trabajo y que luego de que perdiera mi trabajo, prácticamente mi vida no sé qué iría a hacer, porque estaba llena de deudas con una niña pequeña, mi hogar estaba completamente destruido. O sea, era una situación tan terrible que yo solamente podía pensar en querer dormir y no volverme a despertar. Pero cuando estoy ahí sentada, llegó el pastor de Nayib, el que era el pastor de mi vecina, y él me vio ahí sentada y estábamos hablando y hablando. Cuando yo dije que me iba, él me dice, ¿usted me permite orar por usted? Y yo, bueno, ¿qué más da? O sea, después de todo esto y de todos los problemas que tengo, el que haga una oración por mí, bueno, de algo puede servir, ¿cierto? Y él fue a mi casa y cuando empezó a orar por mí me dijo el Señor, fui yo el que no te permitió que te subieras a ese avión. Tremendo. Cuando ese Señor dijo eso, yo no supe ni para dónde me fui. Él dijo, no, fui yo el que no te lo permití, porque si te hubiese subido a ese avión, tu vida se hubiera partido en 2 y nunca más hubiese vuelto a ser la misma. Realmente no sé qué me esperaba en Bogotá, no sé de qué Dios me guardó, no sé de qué Dios me libró, porque no podría decirte. Pero si el Señor habló y dijo que Él no me había permitido subir ese avión, por sus razones tendría, ¿cierto? Y ese día el Señor me dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Y me dijo, yo estoy aquí, siempre he estado aquí. Pero si tú decides abrir la puerta, yo entraré y traeré orden a tu vida. Yo te ayudaré, yo seré tu socorro, yo seré tu pronto auxilio. Y ese día decidí abrir la puerta para que Dios entrara. Y les puedo decir que literal, nací de nuevo. Mi vida comenzó realmente a partir de ese día.
porque antes de ese día no había día que yo no llorara, no había día que la tristeza no embargara mi corazón, no había día que el sufrimiento no me consumiera por dentro, porque tenía una vida llena de tristeza, una vida llena de dolor, de soledades, de amargura. Y desde ese día automáticamente todo cambió. Ya los días no eran completamente grises, ya el dolor era más fácil de sobrellevar, ya la soledad no era tan fuerte, ya la necesidad, a pesar de estar, de la nada aparecían cosas que yo ni siquiera me imaginaba que podían aparecer. Y fue Dios tomándome de su mano y llevándome por un proceso en el cual yo pensaba que si yo salía de ese banco yo me iba a morir. Y no pasaron 3 meses luego de que yo lo conocí que me echaron. Literalmente me echaron por causa de la incapacidad que había conseguido para irme para Bogotá. Ese fue el motivo. Ese fue el motivo, porque cuando yo fui al médico para que me dieran la incapacidad, no tenía ningún motivo, o sea, no podía decir está enferma de esto y de esto, y él decidió darme una incapacidad por inestabilidad emocional. Entonces me mandó reposo por 3 días y en el momento yo tuve una discusión con mi jefa, pero sé que todo fue permitido por Dios para que yo saliera. Cuando salgo del banco, salí del banco y me quedé en mi casa. Dios mío, yo era tan vanidosa y me gustaba maquillarme. Recuerdo que yo me hacía un maquillaje en los ojos, que un día llegó Amalín de Hasbún, se sentó frente de mí y me dijo, ¿quién te maquilló? Y yo, o sea, era Amalín de Hasbún, no era cualquiera, esa mujer era, mejor dicho, una eminencia en lo que tiene que ver con belleza. Me dijo, ¿quién te maquilló? Y yo le dije, yo. Me dijo, te maquillas los ojos casi perfectos. Y cuando quedé sin trabajo, vea, hasta el maquillaje se desapareció, yo no tenía un polvo que echarme en mi cara, o sea, fue algo tremendo. Y recuerdo que mi jefa me llama y me dice, la que era mi jefa, me llama y me dice, Delmis, hay un puesto en Banco Occidente para que te vayas de jefe de cartera para allá. El salario era impresionante, o sea, yo estaba feliz de hacer, cuando voy a hacer el examen, que tenía ya la entrevista, oh sorpresa, estaba embarazada de Walter David. No, Dios mío, y yo realmente, cuando yo me veo embarazada, yo dije, Señor, estoy en un proceso, porque fue el mismo Dios el que no permitió que consiguiera otro empleo, que consiguiera otro trabajo, porque Dios sabía que tenía que procesarme. Y de allí fueron muchas cosas las que viví en mi embarazo. Me dio preeclampsia, realmente no fue fácil, pero Dios estuvo conmigo. El día que mi hijo nació, a pesar de todas las adversidades que tuve, el médico me decía, estoy loco con el tema tuyo, porque las mujeres preeclámpticas, los hijos no se desarrollan bien, y tu hijo es el más grande y el más gordo que nació hoy, no entiendo, pero yo sí sabía que era un tema espiritual. Luego de todo esto, Eri, yo recuerdo que no lograba conseguir empleo, y yo un día, llena de afán y llena de ansiedad, porque no es fácil tú verte sin trabajo, las cosas no estaban yendo, mis hijos pequeños, estábamos pagando arriendo, no tenía, la plata no alcanzaba, y por más que mi esposo trabajaba y los recursos que él traía a la casa no eran suficientes, yo me acuerdo que yo me arrodillé en mi cuarto y empecé a llorar, y yo le decía, Señor, ¿por qué yo estoy así? No puede ser posible. Todos mis compañeros del banco están trabajando, todos están ubicados en un mejor lugar, en buenos lugares, en buenos bancos, y porque yo no he podido, Señor, conseguir un trabajo que por lo menos me ayude de alguna manera a sustentar a mi familia. Y él, tan hermoso como es, me dijo, pero es que yo a ti te llamé para ser empresaria. Y yo, ay, por Dios, ¿empresaria de qué? No tengo ni para comer. ¿De dónde empresaria? O sea, no tengo ningún negocio. Yo no sé de dónde tú sacas. Yo le decía, pero tú de dónde sacas que yo voy a ser empresaria. ¿Empresaria de qué? Le decía yo al Señor. Porque me parecía imposible, ¿verdad? Exacto. Imposible que tú, de no tener nada,
de no tener un arte, porque bueno, sí, yo estudié contaduría pública y todo lo demás, pero tú no relacionas cómo puedes ser empresaria si estás en tu casa sin hacer nada, sin saber nada, sin dinero, sin un peso en el bolsillo. O sea, yo decía, no, esto es una locura, esto realmente no puede ser. Y más sin embargo, yo le dije, bueno, Señor, si tú dices que yo voy a ser empresaria, entonces haz algo, que pase algo extraordinario, que suceda algo, porque yo realmente no entiendo y no puedo seguir así. Eri, y te cuento que como a los 6 meses del Señor haberme dicho eso, mi esposo manejaba un carro tanque. Y bueno, era el único trabajo bueno que había tenido después de muchos procesos que él vivió. Y yo me acuerdo de que cuando yo salí del banco, yo creo que Dios me sacó en el momento justo. A veces nosotros cuando atravesamos por una circunstancia nos preguntamos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sacaste? O sea, ahora que te busqué, ahora que estoy contigo, ahora que esto. Pero yo le doy las gracias al Señor porque cuando a mí me sacan del banco, yo inmediatamente dije, yo me lo busqué. Esta es mi responsabilidad. Era una consecuencia de Esta es la eso. consecuencia de yo haber solicitado una incapacidad ilegal porque realmente yo no estaba enferma. Me valí de la amistad que de pronto tenía con el médico para poder respaldar esos 2-3 días que no iba a estar, porque yo me iba para Bogotá en mis fuerzas. Y era por el afán de... Por el afán, exacto, por el afán de conseguir el dinero. Yo me enseguecí, no solamente pensaba en tengo que buscar la plata, porque si no busco la plata me van a echar del banco, y si me echan del banco, ¿cómo sustento a mi hija? ¿Cómo hago yo para responder por todo esto? Porque humanamente hay situaciones que tú no vas a poder resolver. Si tú humanamente te pones a pensar, yo tengo que pagar 50 millones de pesos y no me estoy ganando ni un peso, ¿cómo los voy a pagar? Tú no tienes la posibilidad de resolverlo. Pero cuando nosotros le permitimos a Dios que el Señor intervenga y que Él empiece a hacer su obra, entonces Él trae las respuestas y las soluciones que nosotros ni siquiera nunca nos hemos imaginado. Pero tú eso no lo descubres sino hasta que empiezas a vivir las cosas. Cuando ya yo me vi sin trabajo y veía que los días pasaban y no pasaba hambre, porque literalmente de alguna manera Dios proveía. Entonces yo decía, bueno, pero fíjate que no me iba a morir de hambre, o sea, el Señor está conmigo, mi hija tiene comida, a pesar de las circunstancias está estudiando, y las deudas, bueno, la gente tiene que esperar porque no hay más nada que hacer sino esperar. Y yo hago un paréntesis aquí porque es algo que Dios me trae a mi memoria en estos momentos, y es el hecho de que cuando tú estás viviendo, estás metido en la tormenta, tú piensas que las cosas cada día van a ser peor y que no va a haber un cambio. Pero cuando nosotros decidimos poner la fe en Dios, la confianza en Él, algo hace Dios. Yo recuerdo que como estaba tan llena de deudas y en ese tiempo yo me empecé a congregar, el pastor me dijo, pues amada, aquí lo único que hay que hacer es ayunar. Vamos a ayunar para que Dios tome el control de toda esta situación. Y yo, bueno, vamos a ayunar, y empezamos a ayunar en mi casa. Y recuerdo que cuando llevábamos el segundo día de ayuno, de lo poco que yo tenía, o sea, como si hubiese sido ayer, compré rabadilla de pollo, que sabemos que es lo más económico que hay del pollo, y hice arroz blanco y una rabadilla guisada para brindarle a los hermanos que me estaban apoyando en el ayuno, porque no cualquiera deja su casa para decirte, ven, yo te apoyo para hacer unos días de ayuno para que Dios resuelva tu problema. Y cuando estábamos allí, estábamos haciendo el ayuno en el patio, ha llegado mi mamá, ay bendito Dios. Llegó mi mamá y se paró en la puerta y me dijo, mira, deja de ser tan sinvergüenza, ¿qué haces aquí? Llenándole la barriga a esta gente, ¿de dónde sacaste tú esa plata si no tienes ni un peso? ¿Tú qué crees? Que el cielo se va a abrir y de allá arriba te va a caer los millones que debes. Deja trabajar, busca trabajo. Pero eso fue una cosa tan horrible. Y delante de todos los hermanos. Y delante de todos los hermanos. Y yo no sé, de verdad le voy a decir una cosa, que literalmente el cielo no se abrió y las pacas de dinero, como mi mamá dijo que iban a caer, no cayeron. Pero yo recuerdo que en ese ayuno Dios me dijo, los egipcios que hoy ves, nunca más los volverás a ver. Y les puedo decir por testimonio que así fue. Toda esa gente que cuando yo salí del banco, que debía dinero,
No sé qué pasó con ellos, Eric. Yo no sé Dios qué hizo, pero yo nunca más los volví a ver. Y luego de un tiempo me encontré con una señora, habían pasado como 2 años, y yo cuando la vi, yo le dije, a mí no se me olvida que yo le debo. Y esa mujer me contestó, Dios pagó por ti. Tremendo. Así que no sé qué hizo Dios. Ya no te cobraron más. No me cobraron más, se desaparecieron. Tremendo, Y yo un día le dije a mi mamá, no se abrió el cielo literalmente como tú dijiste y las pagas no cayeron, pero Dios sí se encargó de mis acreedores. Dios tiene su forma de trabajar. Dios tiene su forma de trabajar. Él hace como Él quiere. Y cuando Él dice, yo pago por ti, Él paga por ti. Cuando Él dice, yo te voy a proveer, Dios te va a proveer. Cuando Él dice, los egipcios que hasta hoy has visto, nunca más los volverás a ver, ten la certeza y la seguridad que nunca más los volverás a ver, siempre y cuando tú tengas la capacidad de creer y atesorar la promesa que Dios te dio. Te puedo decir de que para mí es una señal muy grande del poder de Dios, porque de tú tener personas detrás de ti, imagínate, yo tenía 8 meses de embarazo, 7 meses de embarazo, y había un hombre que me escribía, me mandaba unos papeles diciéndome, te voy a mandar a los muchachos allá que se lleven lo que tienes en tu casa, yo mi plata no la voy a perder. Y Dios eso cualquiera lo tormenta. Fue tan... Era una agonía, y embarazada. Y embarazada de mi hijo y con preclampsia, pero Dios tomó el control. Y realmente yo no sé qué pasó, yo no sé quién pagó, yo no sé realmente Dios qué hizo. Lo único que te puedo decir es que yo esas platas no las pagué porque Dios tomó el control. Entonces lo que me afanaba, lo que me angustiaba, lo que me llevó a proceder inadecuadamente buscando esa incapacidad era el temor a tener que vivir el proceso, porque qué temor nos da a nosotros vivir un proceso. Así es. Qué difícil es para ti decir, bueno, está bien, no importa que me echen, yo voy y vivo el proceso. Nadie quiere entrar al desierto, nadie quiere atravesarlo, nadie quiere estar allí, caminar y sentir que no hay agua y que no hay de dónde tomar, porque son momentos muy difíciles. Pero lo único que puede transformar tu vida es eso. Sin desierto no hay bendición, sin desierto no vas a ver la gloria de Dios, porque el desierto es el lugar que Dios utiliza para limpiarte, para sanarte, para libertarte, para transformarte, para llevarte a entender que Él es Dios y que nosotros seamos capaces de dejar que Él actúe. Por eso cuando Él me dijo a mí, vas a ser empresaria, yo empecé a decirle, bueno, señor, y entonces, ¿empresaria de qué? Pero ¿empresaria de qué? Y fíjense ustedes que lo que en ese momento fue algo tan difícil para mí cuando yo salí del banco, a los 2 meses de yo haber salido del banco, porque a mí realmente me retiraron, pero a los 2 meses el banco lo vendieron y cerraron una parte del banco, solo quedó una oficina para atender a los clientes más grandes. Y resulta que a todos mis compañeros los liquidaron de una forma totalmente diferente de la que me habían liquidado a mí. Entonces, mis amigos inmediatamente me llamaron, Delmides, revisa tu liquidación porque no te liquidaron esto. O sea, había unas cosas que no me habían pagado a mí que sí se las habían pagado a ellos. Yo conseguí un abogado y el abogado me dijo que sí, que yo tenía derecho a algunas cosas y todo lo demás. Recuerdo que en esa época que el señor me dijo que me iba a ser empresaria, me llamó el abogado y el abogado me dice, señora Delmides, en 15 días se le vence el plazo para usted meter su demanda, porque uno tiene 4 años, en el momento que termina de trabajar con una empresa tienes 4 años, creo que son 3 o 4 años, no estoy segura en estos momentos, para tú poder demandar si no estás de acuerdo con la liquidación que te entregaron o si tuviste algún problema con la empresa. Él me llama y me dice, usted va a dejar que ese dinero se le pierda, yo lo único que necesito es que usted me firme a mí el poder para yo poder proceder. Y bueno, listo, entonces hágalo, yo voy y le firmo el poder. Eso había sido como 2 meses antes que el señor me dijera que me iba a ser empresaria. Luego de eso, recuerdo yo que un día llegó mi esposo a la casa muy triste porque la dueña del camión que él manejaba lo llamó para decirle que ella iba a vender el camión. Y él, yo creía que estaba como en un tiempo de negación, de depresión, porque él decía, me voy a quedar sin trabajo y es el único buen trabajo que he tenido desde que vivió varios procesos. Y en ese momento que él me dice eso, me lo dijo como un viernes, un jueves, un viernes, había una amiga que se iba para el Putumayo y me llamó una prima y me dijo, mira que esta persona se va de viaje
y no tiene dinero para comer en el camino, solo tiene los pasajes. Yo estaba trabajando en una empresa y dentro de lo que tenía, Eric, tú me conoces, yo dije, bueno, yo le voy a dar aunque sea 20,000 pesos para que ella se los lleve y pueda comer algo, porque qué difícil es tú hacer un viaje de 20 y pico de horas y no tener que comer. Bueno, son como 30 y pico de horas, no sé, es como día y medio yendo para allá. Yo la mandé a llamar, sí, y yo recuerdo que ella llegó a mi casa, y eso fue como un 30 de julio. Llegó a mi casa y estábamos sentados hablando. Cuando yo estoy hablando con ella, el Espíritu Santo me dice, dale 50,000 pesos. Y yo, ¿cómo? No, Señor, ¿cómo se te ocurre si la plata que tengo no me alcanza? ¿Tú sabes todo lo que yo tengo que pagar? No, Señor. Y seguía hablando, o sea... Mira la lucha ahí. Es una cosa tremenda porque ya, o sea, yo había sacado esos 20,000 pesos con el sacrificio más grande y viene a decirme que le dé 50. Yo, no, Dios mío, está cancelado, yo no voy a hacer eso. Y seguía hablando con ella, Eri, cuando siento que me dice... Te dije que son 50,000 pesos que le tienes que dar. Ya cuando a ti te hablan así, ya eso es otro nivel. Ya tú dices, bueno, toca porque habló el que manda, ¿verdad? Entonces, yo le dije, pues está bien. Identificamos la voz de Dios, uno se casa. Claro, yo le dije, bueno, está bien, pero ya tú sabes todo lo que yo tengo que pagar. O sea, qué lucha, ¿verdad? Pero cuando ya él me habló así, con esa autoridad de padre, de como quien dice, si todo lo que tú tienes es mío, yo soy el que te lo he dado, y si yo te estoy diciendo que cojas los 50,000 pesos y se los des, tú se los tienes que dar. Yo, bueno, está bien, yo le dije, bueno, yo se los doy. Entramos a orar. Cuando nosotros entramos a orar, ese día, justamente, no, mentira, entramos a orar, y cuando nosotros estamos orando, hay una presencia tan impresionante que yo me tuve que arrodillar, porque no me podía sostener de pie. Y ella me dice, Delmides, el Señor me mostró 2 hombres altos, blancos, muy simpáticos que están lejos de aquí. Y esos hombres estaban hablando muy bien de ti. No sé quiénes son y no sé qué va a hacer Dios, pero lo que te puedo decir es que el Señor me dice que te diga que ese camión que está ahí en la puerta, que era el camión que mi esposo manejaba, Dios te lo va a dar a ti. No a tu esposo, a ti. Y yo, amén. O sea, yo, bueno, y me dice una prima, yo vi que tu billetera estaba abierta y vacía. Y una mano la cerraba y la volví a abrir. Y cuando la billetera se abría, yo veía una cantidad de piedras preciosas y el Señor decía, ese es un tesoro que tengo guardado para ella porque yo conozco su corazón. Y yo, bueno, gloria a Dios, aleluya, amén. La cuestión es que cuando ella se iba, yo le di sus 50,000 pesos. Mi prima se devolvió y me dijo que le diera 2,000 pesos. Yo le regalé los 2,000 pesos, se fueron. Al día siguiente de la mañana me llama el abogado y me dice, señora Delmides, eso fue 31 de julio o primero de agosto. Me llama él y me dice, señora Delmides, necesito hablar con usted porque tiene la audiencia de conciliación el 2 o el 4 de agosto, algo así, el 4 de agosto, y es la única audiencia donde usted tiene que ir. No puede dejar de ir, usted tiene que ir. Y yo, bueno, está bien. Y me fui para allá. Y el Señor empezó a sacarme cuentas y me dijo, a usted le pertenecen por su liquidación como 15 millones de pesos, pero usted puede recibir 12, 10 que reciba en estos momentos como con la situación que tiene, eso le va a ayudar. Y era una buena plata en esa época. Resulta que la abogada del banco no me llamaba ni siquiera por mi nombre, las veces que nos habíamos visto me decía era la ex trabajadora. Y yo me lo quedé mirando y yo le dije, oiga, ¿usted sí cree que esa gente me va a dar esa plata? Yo creo que usted está como mal. O sea, usted no ve cómo esa mujer me trata. Ellos no me van a dar nada. De verdad que yo estoy trabajando, pedir un permiso para ir hasta allá no me parece bien, no me parece una buena idea, porque la jefa que tenía era bastante prepotente y dura. No me parece una buena idea pedir permiso para ir para allá. Pero bueno, si usted dice que es obligación, yo lo único que puedo hacer es estar 1 hora ahí. No me puedo demorar más tiempo. Bueno, está bien, no se preocupe. Bueno, yo me levanté al día que tenía que ir. Me acuerdo que me puse una ropa verde, un pantalón verde y una blusa verde. Y me fui para el juzgado. Cuando yo llego al juzgado, él me dice, Delmides, hay que esperar porque mandaron un funcionario de Bogotá. Y yo, ¿quién será el idiota que habrán mandado? Ustedes me disculpan, pero esa fue la expresión. Yo lo dije así porque
Cuando hay un litigio por esto, se olvida lo que tú fuiste, lo que tú diste, lo que tú eras, y únicamente lo que queda es el dinero, ¿cierto? Pero cuando Dios está en el asunto, las cosas son diferentes. Cuando yo estaba parada justo frente al ascensor. Cuando el ascensor se abre y yo veo el hombre que vino, el Señor me mandó al director financiero del banco. Un hombre que no se movía sino solamente cuando habían cosas importantes. Él iba a los eventos importantes. Él iba a resolver las situaciones de alto, ¿se puede decir calibre? Sí, las situaciones que requerían una mayor importancia. Ahí era cuando esa persona se movía de su alto puesto para ir a solucionar una de esas situaciones. Cuando yo vi al doctor Iván salir de ese ascensor, yo me acuerdo que me puse derechita y yo le dije, Señor, yo hoy de aquí me voy con mi plata, porque él era el que manejaba la plata del banco, él era el que tenía el poder en ese lugar para decir, yo pago, yo no pago, yo doy, yo no doy. Y eso fueron fracciones de segundo. Cuando él sale, él venía con la abogada que todo el tiempo me había intratado, y cuando él sale del ascensor, me dice, me abraza y me dice, Delmides, ¿cómo estás, mija? ¿Cómo has pasado? Y yo, ay, bien, doctor Iván. Me dice, yo no sabía lo que estaba pasando contigo. No tenía ni idea que te habían liquidado de esa manera. Lo que tú estás pidiendo es lo justo. Y le dice, yo no sabía, pero hace 2 noches, la noche que yo estaba con esas mujeres orando, hace 2 noches, John Giraldo, el otro hombre alto blanco que ella veía, fue a mi oficina y me dijo, Iván, yo tengo que ir a resolver lo de Delmides, pero yo no puedo. Y él le dijo, no te preocupes, John, yo voy, porque lo que ella está pidiendo es justo. Cuando él me dijo eso, inmediatamente yo me transporté al momento en que la hermana me dijo, yo veo 2 hombres altos, muy blancos, muy simpáticos, que no están aquí, están lejos de aquí y están hablando muy bien de ti. O sea, en ese preciso momento que yo clamaba en mi casa por una oportunidad para mi vida, porque nos iban a quitar el sustento que teníamos, Dios estaba en Bogotá obrando en esos hombres, amén, moviéndolos para que ellos vinieran a cumplir el propósito que Dios tenía con mi vida. Y llega él y me dice, yo no vine a regatear contigo, te tengo tengo una cifra, quiero saber si te quieres ir a desayunar conmigo, y hablamos. Y yo, sí, yo me voy a desayunar con usted. El abogado se quedó mirándome como que, ajá, y la diligencia que íbamos a hacer aquí. Y el señor Iván le dijo, el doctor Iván le dijo, busquen el documento, lo firmamos y nos vamos del Delmides. Y nos fuimos a desayunar al Hotel del Prado. Y yo recuerdo que cuando llegamos al hotel, la mesa donde nos sentaron, pues obviamente él era un huésped VIP, pidió el desayuno a la mesa, Eric, y nos pusieron, mira, Mónica, eso había panes de todas las especies, quesos, jamones, huevos. ¿Tú crees que yo pude comer algo de lo que estaba allí? Absolutamente nada. Y él hablaba y empezó a preguntarme una cantidad de cosas y yo solamente pensaba cuánto me va a dar, o sea, yo no podía pensar en nada diferente. Y recuerdo que él me dijo, Delmides, yo te traje una cifra, te mandamos a liquidar como si hasta el día de hoy tú estuvieras trabajando con nosotros. No vine a regatear contigo, no te vine a decir te puedo dar más o te puedo dar menos, esa es la cifra. Tú puedes tomar la decisión de tomarla hoy o sigue con tu proceso, que igual tú tienes toda la razón y en 4 años te van a tener que liquidar nuevamente y seguramente la cifra será más, pero si tú la recibes ahora vas a poder tener la oportunidad de resarcir de alguna manera para tu familia todo este tiempo duro que han vivido y todo lo demás. Y yo, pues sí, yo decía, sí, claro, tienes razón. Entonces él me dice, yo me imagino que tú tienes que tener una cifra en tu cabeza. Yo me imagino que debiste haber hablado con los abogados y debes saber cuánto te corresponde. ¿Cuánto esperas tú recibir? Yo me lo quedé mirando y te juro que sé que fue el mismo Dios que me dijo, cállate, no digas nada. Yo me lo quedé mirando y yo le dije, no, si usted dice que usted me mandó a liquidar hasta el día de hoy, yo confío en lo que en la cifra que usted me va a dar. Porque yo lo conozco, doctor Iván, y sé quién es usted. Así que, bueno, no sé. Y le entró una bendita llamada. Ay, Dios mío. Se demoró como 5 minutos hablando. Y yo acá sufriendo. Cuando viene él y me dice,
Bueno, Delvis, la cifra que te tengo, les recuerdo que el abogado me dijo 15 millones que puede llegar hasta 10, ¿verdad? Exactamente. Cuando viene él y me dice, bueno, Delvis, te liquidamos y la liquidación la redondeamos 30 millones de pesos. Les cuento que yo literal casi me caigo de la silla donde estaba sentada porque fue tal el impacto que yo me fui hacia atrás y él soltó una carcajada y me dice, ¿tú cuánto esperabas? Y yo muerta de la risa, que dime, yo no le voy a decir. Ya usted dijo que era 30. El triple básicamente, el triple porque... Sí, el triple. Y les cuento que Dios es tan perfecto que Él se encarga aún de direccionarnos. La empresaria que el Señor hablaba. Cuando yo estoy sentada, Él me dice 30 millones de pesos y justo en ese momento a Él le entró una llamada al celular. Y cuando Él le entra esa llamada, a mí también me entró otra. La llamada mía era de la dueña del camión que mi esposo manejaba. Cuando yo vi que ella me llamó, yo no le dije ni hola. Yo le dije, Lucenit, véndeme el camión a mí. O sea, fue algo que ni siquiera pensé. Sé que fue el impulso que el mismo Espíritu puso en mí para direccionarme y para que yo supiera lo que tenía que hacer con ese dinero. Y ella me dijo, ¿y tú de dónde lo vas a comprar? Y yo, no, el banco me acaba de entregar un dinero que me debía y yo te lo voy a comprar. Y les cuento que decidimos comprar el camión. Ella dijo que sí. Bueno, Delmi, entonces yo cierro el negocio con ese señor porque la verdad prefiero que ustedes se queden con el camión. Tremendo, las Sí, cosas que hace Dios. las cosas que hace el señor. Y les cuento que el carro costaba mucho más. Dimos la plata, bueno, no todo, pero sí la mayoría del dinero lo dimos ahí porque pagamos algunos compromisos que teníamos y quedamos debiendo 24 millones de pesos por el camión, Eric. Y recuerdo yo que cuando ya teníamos como un mes de tener el carro y no habíamos podido, fuimos a todos los bancos a solicitar el dinero, no lo habíamos podido conseguir, yo decidí devolver el camión. Y como Dios es Dios, recuerdo que cogí los papeles del camión y todo eso porque no teníamos, ella estaba pidiendo todos los días, ya me va a preguntar que si ya teníamos el dinero, que si ya teníamos el dinero. Yo le dije, pues no, vamos a devolverlo porque realmente de dónde vamos a sacar, son 24 millones de pesos, no tenemos cómo, no teníamos experiencia, vida crediticia, estábamos reportados en data crédito, o sea, no había forma de cómo hacerlo. Y yo me fui para la oficina de ella y ella tenía un socio. Cuando él llega y me encuentra en la oficina me dice, ajá, Daniel, ¿cómo va todo? Yo le dije, no, bien, gracias a Dios. Y cuéntame, ¿y el camión que ya le pagaste a Luceni? Yo le dije, no, precisamente vine a devolverle el camión porque no he podido conseguir el dinero. ¿Le vas a devolver el camión? Vete para acá para la oficina. Me metí con él a su oficina y me dijo, muéstrame los papeles que te. Yo le mostré los papeles. ¿Y a qué banco fuiste? Le conté todo. Me dijo, no friegue. ¿Y qué te dice Luceni? Me dijo, no, que ya necesita la plata urgentemente, es así. Y viene y me dice, déjame esos papeles ahí. No te preocupes, yo te consigo la plata. ¿Tú me consigues la plata? Sí, yo te consigo la plata, no te preocupes. Y a los 3 días él llamó y me dijo, Delvides, te conseguí un crédito por 22 millones de pesos en el banco BBVA y vas a pagar 24 cuotas de 1.114.000 pesos. Cuando termines de pagar las cuotas, entonces te hacemos el traspaso del vehículo. Y yo no lo podía creer porque ¿quién te consigue 22 millones de pesos sin tú siquiera pedir el favor que te los consiga? Exactamente. Cierto. Pero cuando él me dijo eso, yo inmediatamente recapitulé y pensé, el banco me dio 30 millones y este hombre me consigue 22, son 52 millones de pesos. El día que Dios me dijo que le tenía que dar a la hermana, me dijo, tienes que darle 50,000. Y mi prima que estaba allí se llevó 2,000 más, fueron 52,000 pesos que yo di ese día. Y el Señor me devolvió 52 millones él. Y a partir de ese momento comenzó mi vida de empresaria, porque fuimos empresarios del transporte, luego tuvimos otro camión y luego tendría que seguir otra hora más para poder seguir soltando la segunda parte. Pero lo que sí les puedo decir es que Dios es real. Cuando Él te da una promesa y Él te dice, yo voy a hacer contigo esto, ya Él sabe por qué camino te va a llevar y las situaciones que va a provocar y las personas que va a utilizar para que se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida, lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Cuando Él a mí me habló de ser empresaria, jamás me imaginé que yo iba a ser dueña de carrotanques y que iba a transportar combustible y que el Señor me iba a meter en un mundo donde yo nunca me lo había imaginado. No eran mis planes, pero sí eran los planes de Dios. Yo simplemente dejé que Dios actuara y Él me fue llevando de su mano y me ha ido catapultando al cumplimiento de su llamado y de su destino profético para mí. Tremendo testimonio. Bueno, mira, no lo sabía realmente. Yo sabía de los camiones y eso, pero no sabía
el tiempo ha terminado. De verdad que me gozo. Espero que esta preciosa audiencia que ha estado atenta tome este testimonio de vida, porque Dios hace locuras. Para el mundo es locura, pero en Cristo Jesús es cordura, es realidad.